Actualmente el top 4 está formado por Coello, Tapia y Chingalán y se habla muchísimo de sus palas, pero qué tanto de sus zapatillas y la importancia que tienen en su estilo de juego y efectividad. Hoy en el vídeo de Zona de Pádel os probaremos las zapatillas de todos los top 4 y os contaremos todo sobre ellas. Empezamos con las Adidas Crazy Quick Boost, las zapas que lleva Ale Galán. Sí que es cierto que hay una variabilidad en estas Crazy Quick, que serían las Boost, que son estas que tengo aquí en la mano, y las Light Strike. Lo único que cambia sería que la mediasuela pasa de ser Boost a ser de un material algo más ligero y reactivo. Entonces con esta zapatilla ganaríamos un poco más de comodidad, mientras que en la otra ganaríamos un poco de ligereza y reactividad. ¿Qué lleva esta Crazy Quick? Bueno, en primer lugar vamos a empezar por la suela, que es lo más importante de una zapatilla, que es lo que vamos a tener en contacto con el suelo y lo que va a hacer que disfrutemos jugando y no nos resbalemos ni nos lesionemos principalmente. Bueno, pues tenemos una suela con patrón multidireccional. Tendríamos un apartado en la parte central que se abre para ver la amortiguación Boost de la mediasuela, un punto de rotación justo a la altura del pulgar y bueno, aparte de otras partes que no vemos desde la suela, pero que también está, por ejemplo, reforzada en la zona del talón. Entonces nos deja una suela, como decía, con un punto de rotación, un complemento más que se le puede añadir a la zapatilla y esta especie de patrón multidireccional que no llega a ser espiga, sería un patrón multidireccional. En cuanto a la mediasuela tenemos la tecnología Boost, una tecnología que Adidas implementa desde que innovó creándola en todas sus zapatillas de running. Esto al final nos va a dar esa comodidad, esa sensación de que el pie está en una nube, y en esta gama de Crazy Quick ha decidido añadirla en la mediasuela pues para añadir ese toque de comodidad, no tanto pensado para la reactividad, pero bueno, al final sí que es verdad que cumple ahí una faceta muy importante, que es la de sentirse cómodo en pista. Siempre acostumbrados a zapatillas algo más rígidas en el pasado, sí que hemos visto que este patrón nos está siguiendo a rajatabla en estos años que entran, pero hemos pasado de un patrón de zapatillas muy rígidas a tener algo más de comodidad y eso la verdad que se agradece. Luego, subiendo la mediasuela, tenemos el apartado Sling Frame, que sería todo este arco que en algunas partes de la zapatilla es visible, como aquí, que al final lo que hace, no sé si os dais cuenta que, bueno, claro, no os vais a dar cuenta porque me la estoy tocando como yo, pero hace que el apretarla, digamos, sea mucho más complicado, además de también reforzar el tobillo. Esta parte es rígida para que al final no suframos de esguinces. Está pensada para crear, digamos, ese entorno, ese marco en el que el pie esté seguro y podamos disfrutar del pádel sin preocuparnos de las lesiones. Luego tenemos en el upper la puntera reforzada y el resto del upper transpirable, excepto esta parte que queda un poco más tupida, un poco más tapada, porque es la que a lo mejor va a estar más en contacto con las dejadas, con las frenadas con el suelo o con tropezones, entonces genial. Y ahora vamos a probarnos con Guido estas Crazy Quick Boost, y si queréis ver las Crazy Quick Light Strike, que sepáis que tenéis un vídeo donde vimos esta Boost, esas Light Strikes y otra zapatilla más de la gama Crazy Quick de Adidas aquí justo arriba, así que no dudéis que si queréis verla, ahí tenéis toda la información súper detallada. Y aquí, terminando de probarme las Crazy Quick Boost, se nota una zapatilla bastante cómoda con todo el tema del boost. El talón está bastante acolchado. Cuanto a las torceduras, no es la zapatilla que más te va a proteger. También es verdad que si no eres una persona propensa a esguinces, no vas a tener problema con estas zapatillas. Todo el tema del tobillo también se siente súper acolchado. Y en mi caso yo soy 42 tercios en Adidas, y en esta zapatilla, no sé si es porque es verano y tengo los pies un poco más ensanchados, pues me noto el pie bastante recogido, no me aprieta, pero me gustaría probarme también una 41 para ver la comodidad, porque me noto el pie un poco bastante cogido, bastante bien recogido, que de normal me noto un poco más anchito con esta talla. Pero bueno, principalmente los aspectos de comodidad, todas las frenadas, todo el tema de sentir como que el pie, sobre todo la puntera, no se siente dañada cuando te hagan esos frenazos o los cambios de dirección, se sienten bastante cómodas. Así que para aquellos jugadores que busquen ligereza, sentirse en una nube, es muy buena zapa, la verdad. Y sujeto me noto, pero vamos, de lejos. Además, con la estructura del Sling Frame y todo, se siente bastante seguro, sobre todo el tobillo, el talón, y así para cualquier movimiento brusco. Genial, me gustan, que no me las lleve hoy, ¿eh? Y en segundo lugar vamos con las zapatillas de el Mozart de Catamarca, las AT10 Pro, las zapatillas que lleva Tapia en pista. Estamos acostumbrados a verlas todas en color blanco enteras, pero bueno, al final esto sería una variación de color. Os hemos traído esas también para que veáis todas las variaciones que tiene esta zapatilla. Pero básicamente en tema funcionalidad, especificaciones técnicas, es la misma zapatilla. Comenzando por la suela, vemos una suela que es muy característica de Nox. Al final es un patrón en espiga, pero con mini puntitos entre las espigas.
Esto al final nos brinda una suela que podemos jugar en todo tipo de superficies y así lo corrobora la marca y los usuarios que las utilizan. La verdad que siempre hay muy buen feedback de estas zapatillas, aparte de ser las de Tapia, son muy útiles y muy buenas en pista. Tenemos también la suela partida, lo que nos va a dar un poquito más de ligereza, y también tenemos un punto de rotación a la altura del pulgar también. En ese aspecto comparte características con las de Galan. También tenemos en la parte de la suela, una parte de la suela que sube un poco hasta el upper y juntando la media suela, que es el lateral support. Tiene estos refuerzos laterales para cuando, por ejemplo, a lo mismo que cuando hacemos una dejada podemos arrastrar y fastidiar el upper, sube un poquito la suela. Y en la parte que puede provocar esguinces tenemos también un refuerzo para que esto no nos ocurra. La mediasuela está pensada para brindarnos ligereza y reactividad, y también tenemos la tecnología AGG. ¿Esto en qué consiste? Vale, la tecnología AGG, mirad cuando presiono la puntera de la zapatilla. Esto al final es el drop de la zapatilla, es cuando estamos en reposo, cuánto hace que la zapatilla venga hacia nosotros. ¿Qué va a hacer esto? Al final, pues estar un poco más en reactividad a lo que es el partido. No estamos tan clavados con una zapatilla que es totalmente plana, tiene un poco de drop. El drop es una cosa que solemos ver mucho también en zapatillas de running para estar un poco más enfocados en el ataque y esa reactividad que nos dé ese puntito de salir un poquito antes. La verdad que siempre se agradece. Y bueno, subiendo al upper, no es tan transpirable como por ejemplo de la de Galan, también va reforzada con el abrasion para que la abrasión de la pista y por ejemplo cuando también jugamos con calor, que esto siempre suele dañar un poco más la zapatilla, esté reforzada. Como comentaba, en algunas partes está recubierta con nylon, otras están al descubierto. En la parte del talón tenemos el talón reforzado, acolchado y una plantilla de Ortholit. Como vimos en el vídeo de Testea Padel, Nox se asegura, y es una máxima en la empresa, que la durabilidad y la calidad de sus palas sea excelente, y por eso cuenta con Testea Padel, así que con las zapatillas no iba a ser diferente. Así que esta zapatilla está avalada y testada científicamente por la Inescope y unos estudios de podología que aseguran que nuestro pie no va a sufrir con ellas. Así que una vez vistas vamos a probarlas y luego seguiremos con las Neuron de Chingoto. A ver, de primeras, pie ancho, genial. Zapatillas para pie ancho. La verdad, increíble. Después, el sistema este para irte para adelante se nota bastante, ¿eh? Te deja ahí como activo. Como yo creo que las zapatillas que son tan planas no te ayuda y se nota, ¿eh? O sea... Sí, se nota. No es que te empuje, pero sí estás más cómodo estando un poco para adelante. Para las boledas y eso, muy bueno. Y después, a destacar para mí, que no son duras. O sea, no son duras para nada, cosa que odio de las zapatillas de pádel cuando son muy rígidas. Pues tienen aspecto de eso, se notan toscas. No, para nada. Pareciera, pero la verdad, cero duras. Genial. Y sí, muy estables. Todo lo contrario a lo que decíamos de la de Galan. O sea, estabilidad 5 estrellas. Está mucho más marcado ahí también. O sea, no se te va a ir el tobillo. Genial. Yo me probé esas también fuera de cámara y creo que esas son un poco más acolchadas, pero no es que sean incómodas para nada, la verdad. Además, no te enfocas tanto en el talón, sino más en la punta. La verdad, muy cómodas, ¿eh? En tercer lugar vamos con las Neuron de Fede Chingoto, las zapatillas del argentino. Unas zapatillas que tienen que ser ligeras y reactivas para ir como una moto, como él en pista. Comentar que si queréis ver otras zapatillas de Bull Padel de esta colección, que les hicimos un vídeo hace muy poquito, tanto las Neuron como las de Dineno, como las de Juan Tello, como las de Paquito y compañía, y os recomendamos que os paséis por ahí si queréis ver también el resto de zapatillas de Bull Padel. Y aprovechando este parón también, pues para que te suscribas, ¿no? Porque estamos aquí un día más trayéndote el mejor contenido sobre productos de pádel y estaría feísimo que cuando sacamos el próximo vídeo te lo pierdas por no estar suscrito. Así que suscríbete aquí abajo y déjanos un comentario del próximo vídeo que quieras ver. Sigamos con estas Neuron con una suela 360, que así la llama Bull Padel, con patrones diferentes para poder jugar en todo tipo de moqueta artificial. En la suela también contar que está creada con el material en colaboración con la marca Vibram, una marca que se especializa en hacer suelas de alta resistencia, sobre todo para calzado barefoot, o sea que un aspecto muy a tener en cuenta en cuanto a la durabilidad de estas Neuron. Un apartado para dar ese puntito de estabilidad en la entresuela y también todo lo que es la entresuela aportando esa ligereza y esa reactividad. Subiendo al upper tenemos un upper reforzado para cuando podamos hacer ese tipo de arrastradas, digamos, con el pie por la pista. Están algo menos protegidas que en este caso las de Dineno, pero bueno, al final lo que nos deja es un upper transpirable, apenas sin costura, todo unido con termosellado y una zapatilla muy ligera que no nos aprieta apenas el pie, pero bueno, me estoy adelantando que ahora nos la volveremos a probar. ¿Sí? Que las de Tapia, bastante más estrechas, pero
más acolchonaditas. Las noto un poco más calurosas, eso sí, pero no muy gruesas, como, o sea, no lo representa un problema, creo yo. Sí es verdad que tienen menos estabilidad, es decir, podés hacer esto si lo querés. No quiere decir que sean inestables, pero es verdad que la protección esta es bastante menos que la de Tapia. Entonces entraron otras cosas estos zapatos sí. también. Son muy ligeras, yo creo que esto es más explosividad, bueno, más el juego de chingo, ¿no? Que correr para todos lados. Y otra cosa a destacar es que no son rígidas. Para mí eso es punto muy a favor, muy acolchonada, la verdad, ¿eh? Otra cosa también para sumar a la comodidad es los dedos acá en el upper se sienten sueltos, cosa que los que tenemos pie ancho los agradecemos, que en general los tenemos todos así a presión. Esto la verdad que se siente muy cómodo. O sea, creo que las de Tapia diría que es más estabilidad y esta es mucho más comodidad. Yo creo que las definiría así. Creo que un poco como esas, que las de Coello parecen más estables. Sí. ¿No? Y las de Adidas más... Sí, sobre todo que se me nota el pie mucho más... más suelto. Sí, más cómodo. Más tan centrado en a lo mejor la comodidad o la reactividad. Y en último lugar, como podéis estar viendo, que no estamos ordenando las zapatillas por el ranking FIB, vamos con las zapatillas de Arturo Coello, las Head Sprint Pro 4.0, una zapatilla que tiene la suela partida y en la parte que hay suela, claramente, donde no hay suela no va a haber, con el patrón New Paddle, el patrón que utiliza Head para todos aquellos jugadores que juegan sobre moquetas de tipo Mondo o moquetas las que estamos acostumbrados a ver de color azul, y como comentaba, una partición que va a darnos un poquito más de ligereza. Y justo aquí vemos en esta partición que la zapatilla trae incorporado un sistema de ventilación para intentar que la transpirabilidad sea óptima y pues no sudemos mientras estamos jugando, y también el pie al final no sude, no se nos resbale entre la zapatilla, que al final eso genera muchísima incomodidad. Subimos a la mediasuela, que está compuesta por EVA, que nos va a dar una ligereza y una reactividad inmejorables. También un matiz que me dejaba de la suela es este aspecto de un poco de, para ayudar a los deslizamientos y que no se nos tuerza el tobillo, el lateral control lo tenemos por aquí. También tenemos una sujeción de un material algo más rígido en la zona del tobillo, que nos va a asegurar el tobillo. Subiendo al upper tenemos un par de refuerzos para la abrasión, al igual que casi subiendo desde la mediasuela, de la suela a la mediasuela tenemos una parte de la suela también que está pensada para esto. También tenemos todo lo que es para cuando deslizamos con la zapatilla justo aquí en el upper con el Drift Defense, y el resto del upper pues transpirable y confeccionado con muy pocas costuras, la verdad que nos va a dar una durabilidad extra. Y llegando a los cordones también tenemos el Delta Strap, que es una tecnología que incorporó Head para tener un ajuste y sentir el pie mucho más agarrado y mucho más cómodo. Y ahora nos las vamos a probar, dudo que le saquemos pegas, si al final Arturo Coello las lleva y no se siente nada incómodo con ellas, pues no creo que nosotros nos sintamos incómodos, así que vamos a verlas. Bueno, pues después de probarme estas Head Sprint Pro 4.0, las zapas de Coello, decir que es una zapatilla bastante cómoda. A mí no me gusta llevar el pie muy apretado. Conozco amigos que tanto en fútbol como en pádel, por ejemplo, le gusta llevar el pie como muy angosto, muy apretado. A mí me gusta un poco moverlo más. Y todo el tema de tener toda la parte del upper transpirable está genial, porque noto muchísima libertad a la hora de mover los pies. Todo el tema de la tecnología, los cordones, noto que lo que es el empeine no me baila nada. Y el tobillo, o sea el talón, perdón, no es lo más acolchado como en las Crazy Quick, pero tampoco noto que el pie esté a punto de sufrir una lesión o estar descubierto, digamos. Y en cuanto al tobillo, no noto una protección muy fuerte, muy marcada en la parte interior, pero como la verdad que sube bastante y protege casi todo el tobillo, es imposible que se tuerzan con esa zapatilla. Y por último, los refuerzos laterales parece que no están muy marcados, pero es una locura en cuanto tiramos a girar un poco el pie, como notas que hay un stop ahí que no va a dejar. Entonces, la verdad que genial, ya digo, si buscáis una zapatilla que proteja mucho el talón, que esté en una nube, para eso las Crazy Quick. Pero esta la verdad que están genial, o sea, comodidad y libertad de movimiento, noto súper bien, siempre dentro de que estamos hablando de una zapatilla de pádel que tienes que tener el pie sujeto, vaya. Ya hasta aquí este vídeo en el canal de Zona de Pádel. Recordad suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad en el mundo del pádel, y por aquí os dejamos otro pedazo de vídeo como son las ASICS Gel Resolution X. Así que yo me voy ya porque este vídeo se termina aquí.